Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la cápsula 5, acciones para fortalecernos emocionalmente, tanto en nuestra vida en general como en la pandemia que estamos viviendo hoy en día. El motivo por el cual he hecho este video el día de hoy es porque a raíz del último video que les subí en mi página de Instagram sobre repercusiones de la pandemia y cómo podemos hacer frente respecto a estas, he decidido tocar este tema hoy. Entonces, les voy a compartir 4 acciones diferentes para fortalecernos emocionalmente en los 2 ámbitos anteriormente mencionados. En primer lugar, la acción 1 que podemos tomar es comprender cómo la pandemia nos está afectando, tanto física como emocional y comportamentalmente. Física, ya sabemos todos los síntomas que genera el coronavirus en el organismo, fisiológicamente. Emocionalmente podemos presentar miedo, angustia, desesperanza, depresión, pues en casos como más graves, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Estos 2 últimos hacen referencia a que, en primer lugar, el trastorno de estrés postraumático es ya cuando hay una situación muy traumática para la persona y por ende genera o desencadena un trauma, valga la redundancia, en la misma. Como en este caso la pandemia. Trastorno obsesivo compulsivo, por el otro lado, es un trastorno de ansiedad dentro de la categoría de ansiedad, en donde juega la obsesión y la compulsión. Entonces la obsesión es un pensamiento constante, recurrente, sobre tengo que hacer tal cosa, y la compulsión es la acción para reducir la ansiedad. Entonces les planteo un ejemplo sobre este TOC, es cuando las personas tienden a lavarse mucho las manos para evitar obtener microbios pues, del exterior. Ellos se lavan más o menos 50 veces al día las manos, pues no sabría decirles con seguridad cuánto, pero se las lavan muchas veces, pues que lo cual ya es anormal un poco, y ellos se sienten tranquilos una vez lavándose las manos, como, ya me siento súper tranquilo, ya me las lavé, ¿sí? Entonces esa es la compulsión. Ya para la parte conductual nos podemos sentir irritables, estresados, intranquilos, podemos sentir rechazo o aversión frente a personas, frente a nuestra propia rutina, ¿sí? Y agotamiento, o también agresión. La clave aquí es normalizar los síntomas anteriormente mencionados, no los debemos ignorar, hay muchas veces que los dejamos pasar y ahí es cuando el problema incrementa. Debemos tener en cuenta todo lo que pasa en los confinamientos que nos están colocando cada fin de semana, pues si bien nos genera bastante preocupación y angustia hacer lo mismo, no poder salir, X o Y, de igual manera tratemos de ser lo más proactivos posibles, busquemos estrategias dentro de lo posible, innovemos, seamos creativos, digamos, hoy qué voy a hacer para no sentirme para no sentirme como me sentía anteriormente, sí, buscar maneras de proactividad para sentirnos mejor. Y si ya el problema persiste, acudamos a un psicólogo profesional, o si ya la problemática se relaciona a la experiencia que yo he vivido a lo largo pues, de mi vida, los invito a acudir a mí. Bueno, la acción 2 es cambiar los pensamientos irracionales. ¿A qué hace referencia a esto? Los pensamientos irracionales son el surgimiento de ideas que están fuera de la realidad, es decir, que no son verdaderas. Y ahí es cuando nosotros nos las empezamos a creer y nos genera un daño innecesario, precisamente porque no es real. Y muchas veces extremizamos las cosas, muchas veces dramatizamos, muchas veces sobrevaloramos algo, ¿sí? Cuando no debe ser así. Entonces evitemos esto al máximo. El pensamiento, paso 1 para controlar este pensamiento irracional: evitar el pensamiento y la rumiación constante. La rumiación es pensar y como que dar vueltas sobre el mismo punto, sobre algo. Esto, por lo que les decía, evitemos el dramatismo. Y el segundo paso es poder como que analizar la situación, ¿sí? Siendo críticos, o sea, debemos de ser críticos ante lo que está pasando en la pandemia, qué podemos cambiar y qué no, qué podemos controlar y qué no. Muchas veces queremos controlarlo todo, pero en realidad no. Qué podemos mejorar y cómo aceptar, ¿sí? Eso pues dentro del segundo paso que les estoy diciendo, hay que saber qué es lo que es real y lo que no. Entonces, por eso los invito a ser críticos para poder avanzar en esos pensamientos irracionales.
eliminemos todo lo que nos impide avanzar. Yo hoy les quiero invitar a aplicar una frase fundamental que la toca Diego Torres en su canción Color Esperanza, que dice: cambiar el aire depende de ti. Entonces, eliminemos todo lo negativo, veamos cómo podemos convivir con esta pandemia o con alguna situación adversa en nuestra vida. Si cambiamos los pensamientos, cambiamos nuestro comportamiento. Recordemos que la cognición tiene un impacto fundamental y va de la mano con el comportamiento. Entonces, si yo pienso así, se me va a reflejar en el cuerpo, en el comportamiento. Les pongo un ejemplo: por eso es que la gente que tiene depresión está triste todo el tiempo, porque ellos piensan que los pensamientos controlan mucho más que pues el propio ser, y por eso es que constantemente están tristes, porque se dejan gobernar por los pensamientos negativos y aversivos y desadaptativos. Evaluemos también que la pandemia, si bien ha sido trascendental en nuestra vida, no es algo pues que va a durar permanente en nuestra vida. Acción 3, regulemos nuestras emociones, identifiquémoslas, no las ignoremos, entendamos qué nos está pasando, conectémonos con nuestro propio yo, ¿sí? Que podamos como tratar de reducir esas emociones negativas y buscar unas más alternativas. Exterioricemos, busquemos la red de apoyo, quién me puede servir, con quién puedo hablar, ¿sí? Busquemos como esa parte de apoyo que es fundamental para uno pues sanar. Y ya por último, cuarta acción es fortalecer el vínculo, tanto emocional, familiar, personal. Siento que la comunicación, está comprobado que la comunicación está estrechamente relacionada para fortalecer el vínculo, y es muy importante sabernos llevar, tener buenas relaciones en nuestra pandemia, tratar de tener contacto pues con lo que se pueda, dentro de lo que se pueda, y tratar de expresar siempre, no solo mediante el diálogo. Si nos da pena o algo, podemos expresarlo de otra manera. Y ya para cerrar, como conclusión les dejo una frase que nos deja el científico Albert Einstein, que es que si una persona supera una crisis o se sobrepone ante una crisis, se supera a sí misma. Muchas gracias.